capítulo 17 de Lucas, de los versículos 22 al 32. Vamos a hacerlo de manera unida, hermanos, con entendimiento. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a tener esta lectura de manera unida, haciéndolo con entendimiento, por favor, del 22 al versículo 32. Y dice así: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día en que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Amén. Padre poderoso, Dios soberano y Dios eterno, te agradecemos por esta mañana, por este tiempo que nos has concedido, para poder apartar, Señor, del tiempo que tú nos provees, un espacio y venir a adorarte, Padre, porque este día tú lo has elegido. Este lugar tú lo has elegido, lo has santificado, para que aquí, Señor, se proclame tu palabra, se adore hacia tu santo nombre, Señor. Y Padre, queremos rogarte que tu Espíritu Santo en esta, Señor, hora del día pueda guiarnos y dirigirnos, Señor, hacia cómo hemos de conducirnos como hijos tuyos. Por favor, Padre eterno, rogamos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo nos avive en nuestros corazones, que tu palabra permanezca en nosotros, que estemos atentos a ella, Señor, y Señor, nos hagas hacedores de la misma, por favor. Que con un corazón recto podamos adorarte y entregar nuestra vida en totalidad a ti, Señor, para disfrutar de esa presencia y perfecta paz tuya. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Hermano y hermana, en esta hora pues estamos viendo ahora ya en la cuarta vela que hemos encendido, el tiempo de Adviento. ¿Usted se acuerda qué significa Adviento? Advenimiento, ¿qué significa? ¿Se acuerda? ¿Cómo? Significa venida, ¿sí? Esa es la parte, la parucía también de esta palabra Adviento es una traducción al latín de la palabra griega que es parucía, que significa eso, venida. Y en su momento dijimos desde hace algunos domingos ya que este periodo de Adviento se celebra porque en su momento se anunciaba la llegada de un Mesías, de un rey. Y bueno, vemos en el Antiguo Testamento cómo se anunciaba, ¿verdad? El pueblo primeramente quería un rey porque antes había de alguna manera la manera de gobernar a través de tribus. Su periodo, su manera era trivial, era por tribus antes. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ellos quieren un rey, porque esta parte, si usted ha leído Jueces, ¿ha leído el libro de Jueces? ¿Sí? ¿Qué pasa en el libro de Jueces? El pueblo está solamente gobernado por tribus, ¿sí? ¿Y qué pasa? Piden a un ¿qué? A un rey o a un juez, y Dios les otorga un juez, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? ¿Usted se acuerda en esa época con los jueces? Cuando estaba el rey, ¿qué hacía el pueblo? Todos derechitos y rectos, ¿verdad? Pero hubo un momento en el que después el pueblo pasaba por tribulaciones, aflicciones. ¿A causa de qué? De su desobediencia. ¿Y qué hacía Dios? Pues les quitaba el rey porque dijo, no es necesario entonces que tengan un juez. ¿Y qué hacía el pueblo? Sufría y clamaba a Dios. Daban un rey y volvían a hacer lo mismo. Y así pasaban muchos jueces así. Y pareciera que hoy lo que hemos leído en esta historia, fíjese bien, Lucas 17, capítulo 22, dice Jesús a sus discípulos:
Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días de ¿quién? Del Hijo del Hombre, ¿y qué? Y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allá. ¿Y qué dice el Señor? No vayan ni lo sigan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el oro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado ¿por quién? Por esta generación. ¿A quién se refiere? A la generación que vivía en esa época, con Jesucristo. Hoy quizás Jesucristo no está en esta tierra, pero la generación pareciera que somos la misma generación. Fíjese lo que dice en aquella época. ¿Qué es lo que pasaba en los días de Noé? Comían, versículo 27, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró ¿qué? Noé en el arca, y vino ¿qué? El diluvio, y los destruyó a todos. Cuando a Noé se le da la instrucción de que construya un arca, ¿cómo lo tacharon a Noé? ¿Por qué? ¿El loco? Porque no llovía en esos tiempos. Pues bien, porque era un lugar que era una tierra árida, donde casi no había lluvia. Y Noé dijo, estoy construyendo un arca porque va a venir un diluvio, una lluvia muy fuerte y va a destruir al loquito. Aquí, como aquel hombre que decía, ¿no? Cuando construyó ese barco, la famosa película El Titanic. ¿Qué decía este hombre? No me acuerdo. Era indestructible. ¿Qué? Era indestructible, que Dios no podía, ni Dios podía. Ni Dios que podía hundir ese barco. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Tengamos cuidado, hermanos. Este hombre lo hizo de manera así hablada o escrita, no sé. Pero a veces nosotros con nuestro testimonio estamos desafiando también ¿a quién? A Dios. Porque estamos también con la parte de la época de Noé. Comer, beber, casarnos. O en los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Lo mismo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mis amados hermanos, este tiempo donde vemos a los jueces en estos periodos cíclicos de estarse afligiendo porque no tienen quien les dirigiera, quien les gobernara, y cuando Dios les da uno vuelven a hacer lo mismo, Dios los llama a su presencia, y así parece que estamos en este día, hermanos, porque no estamos tomando en cuenta y decíamos en la oración aquel consejero, aquel Dios admirable, aquel Dios con nosotros. No lo estamos considerando en nuestra vida diaria, pero sí nos estamos alimentando, estamos bebiendo, se están casando, están comprando. Pero dice el Señor, habrá tiempo cuando deseen ver, ¿qué dice? Uno de los días del Hijo del Hombre, y no que no lo veréis. Ahora, mis amados hermanos, esta parte entonces, cuando se anuncia, digamos, en el Antiguo Testamento, el pueblo mismo de Israel empieza a elegir a su voluntad a un rey. Dijimos en aquella situación primer domingo. ¿Y eligieron a quién? A Saúl, por su voluntad de ellos. Porque ya querían quien les gobernara. Pero empieza después a el Señor manifestar su soberanía. De manera que dicen, este rey no es el que yo he elegido. Ustedes lo eligieron. Y el Señor les da muestra de la elección de Dios. Y entonces llama a un profeta, a Samuel. Y le dice, ve a la familia y ve con Isaí. Porque de ahí me saldrá, ¿qué? Un rey. La Escritura dice que de la vara y del tronco de ¿quién? De Isaí. ¿Quién vendrá? El Mesías, el ungido de Dios. ¿Sí? Y ciertamente ahí, primeramente, con Isaí se elige a un rey. En el tiempo de oración veíamos que Isaí presentó a sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? Hermanas de oración, todavía no. 8. ¿Tenía 8? ¿Y cuántos presentó? 7, ¿verdad? ¿Qué dijo Samuel a Isaí? El que dijo que estaba... No, le preguntó, ¿son todos tus hijos? ¿Y qué dijo Isaí?
pues hay uno, pero pues ese es pastor, ese está por allá, ¿verdad? Ese pues como que no. David había sido olvidado. Estaba apacentando las ovejas y había sido olvidado. Cuando lo llaman, dice Samuel, pues tráelo. David obedece y es ungido como rey. Ahí comienza la monarquía, el reino terrenal. ¿Sí? El rey elegido por quién, por Dios. Pero de ahí mismo, de ese mismo linaje, empieza ahora sí la inauguración del reino eterno. ¿A través de quién? De Jesucristo mismo. ¿Del linaje de quién? De David. Decíamos en el viernes que esta parte consejero quiere decir el Señor de gloria, el buen pastor, el hijo de David. Del linaje de David viene Jesucristo. Y este mismo Jesucristo, pues, es quien viene a reinar, a inaugurar su reino eterno. Llamados hermanos, yo no sé si los que vinieron a oración viernes y sábado, les dejé unos textos. ¿Se acuerdan qué textos dejé para que me meditaran? ¿Hebreos qué? 1, versículos 1 y 2. ¿Qué dice Hebreos 1 y 2? ¿Qué dice Hebreos 1, versículo 1 y 2? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo. A quien constituyó como heredero de todas las cosas. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo empieza el texto? Dios, ¿qué dice? Habiendo hablado muchas veces. ¿Qué más? De muchas maneras. ¿Y qué más? Y desde mucho tiempo antes, ¿a través de quién? De los profetas. Hemos recibido palabras y enseñanzas, hermanos. Hoy el tema, ¿cómo se llama? Príncipe de paz. Pregunto, conocemos en la iglesia de Mercedes una hermana que nos decía, tenga paz, tenga paz. No sé si porque a lo mejor se veía que no teníamos paz o porque realmente nos deseaba paz. Pero le pregunto, ¿usted tiene paz, hermano y hermana? ¿Sí tiene paz o no? Y a veces, ¿por qué nos afligimos y por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos frustramos? Yo no soy honesto, ayer no tuve paz, no dormí. ¿Pero qué refleja eso, hermanos? Preocupándome, fijándome más en qué, hermanos. En el ruido, teniendo más. Doblamos rodillas, sí. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó algo muy importante. Para que usted tenga paz, tenemos que seguir el modelo de Jesucristo. Y tiene que hacer a ese príncipe de paz en su corazón. ¿Qué es un príncipe? ¿El hijo de quién? De un rey. Humanamente, Cristo fue así el hijo de un rey. Pero hablando divinamente, Jesucristo es el ¿quién? El rey de reyes. Amén, hermanos. Ahora, mis amadas hermanas, a veces nosotros estamos más fijándonos en esto. ¿Por qué? Porque miramos hacia atrás. Ya vimos lo que pasó con Noé. En los tiempos de Noé, ¿qué pasaba? Comían, bebían, se casaban. En los tiempos de Lot, ¿qué pasaba? Comían, compraban, edificaban, dice la palabra. Dice, más el día, versículo 29, sigue conmigo en Lucas 17, versículo 29. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó, ¿quién? A todos. Versículo 30, dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, dice, y sus bienes en casa, no decida tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva, ¿a dónde? Atrás. ¿Y qué dice el versículo 32? ¿Qué dice? Han pasado sismos, han pasado huracanes, quizás aquí no.
¿Qué hace usted cuando pasa un sismo? Busca unos refugio. Refugio. Ajá. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la sociedad? Calma. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Salir, tranquilos, no. Tener su botiquín. ¿Y qué más? Sus papeles. Sus papeles, ¿verdad? Sus bienes. Y yo no sé si usted tenga allá, yo no los tengo así, más que en una mochilita ahí. Y yo no sé si en ese tiempo usted piense en un sismo, en un huracán. Mis papeles, mi casa. ¿Qué más? Incluso hasta el acta de nacimiento, mis hijos. Veía apenas ahora que pasó lo de Acapulco, a unos hombres pues, aferrándose. Quizás no lo podemos entender, lo decimos así porque no lo hemos pasado. Pero hermanos, aprendimos mucho en la pandemia, les decía yo, tanto el viernes como el sábado, que nos aferramos mucho ¿a qué? A la vida terrenal. No nos acordamos que nuestra ciudadanía ahora es que celestial, hermanos. No le estoy diciendo que no sea precavido, precavida, sino que en ese momento, en vez de poner atención a eso, se siga confiando en el Señor y que tenga como que paz. Nos preocupamos a veces de qué de más. El versículo 32 dice, acordaos de la mujer, ¿de quién? De Lot. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Por qué se imagina que diga eso? ¿Qué pasó con Lot? ¿Por qué se convirtió en estatua de sal? ¿Por qué? Por mirar aquí atrás. ¿Por qué? Desobedecer. ¿La instrucción de quién? De Dios. ¿Cómo se siente ahora con el frío? Usted ya se aclimató, yo todavía no. Pero aún así, sentimos frío, nos sentimos como congelados. Pero a veces, hermanos, ayer platicaba con un hermano y me hablaba del frío, porque llegaba del culto, venimos del culto del día viernes a las 7 de la noche. Salimos 8:30 o 9 de la noche. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, estuvimos aquí orando. Me estaba hablando, ya llegando hasta la casa le contesté. Yo te vengo de culto de oración. Las palabras que me pone, con este frío, mi respuesta fue, prefiero la frialdad de Xonacatlán, pasarlo así, que la frialdad espiritual. Pero a veces, hermanos, nosotros ¿qué elegimos? Quedarnos acobijados en cama, hace mucho frío, o hasta que salga el sol. Una vez puse un ejemplo, hermanos, a través de la vida devocional, las aflicciones, los problemas, los conflictos, tanto matrimoniales, familiares y personales. No deseamos enfrentarlos. La temporada del invierno implica eso y significa eso, dificultad, frialdad. Una vida fría, una vida con dificultad, es una vida sin paz. Y amados hermanos, cuando pasamos esos momentos de frío o de frialdad por las dificultades de la vida, ¿qué preferimos hacer? Aquel que cuando va y ve las llaves, que hoy día se ven como escarcha, y la mujer le toca lavar, ¿qué hace? Hasta que salga el sol, mejor me espero, ¿verdad? Y así en las dificultades y problemas, en la vida devocional. Hasta que haya más calorcito, mejor me espero. Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana. A las 10 oro, cuando salga el sol. Mis amados hermanos, dice la palabra del Señor una vez más. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo será? En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, ¿cuál es la instrucción de Dios? No descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo, ¿qué? No vuelva a donde hacia atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Y versículo 33, que dice, juntos leemos, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, ¿qué? La salvará. Ahora, usted ya se fijó el contexto de esta parte, porque hay una historia antes de lo que leímos. En el versículo 11 al versículo 19 hay una historia importante.
¿Quiénes son? 10 leprosos, enfermos, aislados. ¿Sí? Estos hombres eran aislados a las orillas de la ciudad. Y Jesús pasaba entre esas ciudades, Galilea y Samaria. Y cuando entró ahí, 10 hombres se pararon, dice la escritura, versículo 12, de lejos. ¿Y qué hicieron? Versículo 13, los hombres. ¿Se esperaron hasta que saliera el sol? ¿O qué hicieron estos hombres leprosos? Gritaron. ¿Y qué dijo? ¿Qué les dijeron estos hombres? ¿Qué dijeron estos hombres? Ten misericordia de nosotros. ¿Así les dijeron? ¿Ustedes se imaginan que se haya dicho? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Imagínense la lepra, aislado. Y cuando Jesús los vio y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Cuando clamaron, Jesús los escuchó y los miró. Y les dio una instrucción. ¿Qué era eso? Porque el sacerdote en esa ocasión, en esa época, él determinaba cuándo ya se consideraban sanos o limpios. Tenían que ver al leproso para poderlo volver a incluir hacia la sociedad. Pero recibió una instrucción de Dios, la instrucción divina, que era ¿cómo? Ir. Los que estuvimos en el estudio, andar, ir, seguir. Verbo que implica ¿qué? Constancia. Y aconteció que cuando ellos iban, ¿qué pasó? ¿Cuántos fueron limpiados? ¿Cuántos fueron sanados? 10 o 9. ¿Y cuántos regresaron? 9. Dije, ¿qué Biblia está leyendo, hermano? 1 regresó. Nada más 1 de los 10 regresó. El único que se dio cuenta de que había sido ¿qué? Sanado en el instante. Fue el poder de Dios. Y este 1 regresó ¿a qué? ¿A quejarse? No, agradecer a Dios. A agradecer a Dios. Porque ya había paz en su corazón. Y nosotros, hermanos, ¿de quiénes somos? Número 1, ¿de los 9? ¿O somos ese 1 que regresamos a agradecer a Dios? Teniendo paz, porque sabemos que tenemos esa paz. ¿Cuál fue el resultado de este hombre? No solamente fue sanado. Versículo 19. ¿Qué más? Fue ¿qué? Salvado. Sanado y ¿qué? Y salvo ¿por quién? Por Jesús. Mis amados hermanos, este hombre no se aferró a la vida terrenal. Él se dio cuenta de la palabra divina de Dios, que su sanidad había proveído hacia su cuerpo. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Termino con esto, hermanos. ¿De quién quiere ser usted? ¿Qué persona está siendo usted? ¿Aquel 1 o es parte de los 9? ¿O quién quiere ser usted? Versículo 31. La Escritura dice que cuando el Señor venga, uno será tomado y otro será ¿qué? Dejado. ¿Cuál quiere ser usted? ¿El tomado o el dejado? Versículo 33 o 34, perdón, y 35. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será ¿qué? Dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviese el cuerpo, allí se encontrarán también ¿qué? Las águilas. Mis amados hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación, hacia ahora la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿cómo se está preparando? Como iglesia somos la novia, somos la esposa. ¿Y viene quién? El novio, el esposo.
¿Se está arreglando? ¿Se está ataviando? Y la pregunta es, ¿con adornos externos ostentosos o de manera espiritual? De manera espiritual. ¿Sí lo hacemos así? Leíamos en el estudio el Salmo 119, con eso termino. Vaya conmigo, por favor, Salmo 119. Y versículos del 1 al 8. Lo voy a leer en la NBI. Dice así: dichosos los que van por caminos intachables, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que obedecen sus mandatos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus estatutos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas leyes. Tus estatutos cumpliré, no me abandones del todo. Mis amados hermanos, veíamos en el estudio, adorar a Dios implica seguir lo establecido por Dios. Estas tres partes del versículo 1 al versículo 4 está hablando primeramente de cómo expresar una adoración genuina a Dios, y es a través de andar por caminos intachables, número 1. Segundo, por enfocarnos en los caminos de ¿quién? De Dios, no en nuestros caminos, no en lo que yo pienso, en lo que el mundo me atrae. Y la siguiente parte, en que yo empiece a afirmarme a través de caminos ordenados, es decir, que yo empiece a persistir en una vida ordenada como Dios me lo ha mostrado. Amén, hermanos. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través, hermanos, de aprender más del Señor, con un corazón dispuesto. Y quiero dejarles, hermanos, cómo podemos vivir conforme a la ley de Dios para poder tener paz. ¿Cómo podemos vivir con ese príncipe de paz? Déjeme darle 7 principios. Primeramente, búsquele con todo su corazón. Versículo 10 del Salmo 119. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Entonces, para que yo pueda disfrutar de la paz de Dios, tengo que buscarle a Él, que es el príncipe de paz, y buscarle ¿cómo? Con todo ¿qué? Mi corazón. Debo de persistir firme, enfocándome ¿qué? En el camino de Dios, en los caminos de Dios. Número 2, firmeza en el camino de Dios. Y número 3, hermanos, atesorar su palabra. Versículo 11. En mi corazón atesoro tus dichos, para no pecar contra ti. Mis amados hermanos, ¿usted quiere tener paz? ¿Qué leímos en Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyos pensamientos en ti que persevera, en ti persiste, se afirma. Y después dice, ¿confiar en quién? En Jehová. ¿De qué manera? Perpetuamente, para siempre. Porque en Él está ¿quién? La fortaleza de los siglos. Mis amados hermanos, entonces 3 cosas. Voy a dejar los otros 4 para el siguiente domingo. 3 cosas para tener paz y establecer en mi hogar a ese príncipe de paz. Buscarle ¿con quién? Con todo mi corazón. ¿Qué más, hermanos? Mantenerme firme. ¿Firmeza en qué? En el enfoque en los caminos de ¿quién? De Dios. Y número 3, atesore ¿qué? Sus dichos, atesore su palabra. Le van a poder decir, hoy es domingo, es 24 de diciembre, pero vamos, con que faltes una vez al año no tiene nada de malo. Hay fiesta. ¿Qué va a elegir usted? ¿Lo que está escuchando que el mundo le atrae? ¿O permanecer en dónde? En los caminos de Dios. ¿Escuchar qué? La voz de Dios, atesorarla y disfrutar de esa paz que solamente Él puede dar. Amén, hermanos. El día viernes y sábado les dejaba algunos principios. Es tan importante, hermanos, nuestra vida de devoción, nuestra vida devocional.
Si usted desea familias bendecidas, familias de oración, tiene que estar primeramente ahí, en la presencia de Dios. Así como David. Cuando él fue y peleó con los filisteos, lo que hizo primero era consultar ¿a quién? A Dios. Él sabía que no podía salir a ninguna batalla si antes no estaba con quién, con Dios primero. No podemos llevar a alguien a un lugar, decía yo el viernes y sábado, si antes no estamos allí primero. Así que hermanos, dispongamos nuestro corazón para poder aprender más de la palabra, disfrutar de la paz de Dios y transmitir ese aroma de paz hacia nuestra familia. Que cuando vayamos a casa, cuando vengan a casa de cada uno de nosotros, se respire un aroma de ¿qué? De paz. Que no se respire un aroma de estrés, de frustración, de apatía, sino un aroma de ¿qué? De paz. Amén, hermanos y hermanas. Con gozo. Y seguimos con el versículo 12, termina. Bendito sea, Señor, y enséñame ¿qué? Tus estatutos. Dice el versículo 12. De qué manera, hermanos, que tenemos que regocijarnos. Y esto tiene que ser una prioridad en nuestra vida, porque es indispensable para nuestro vivir como hijos de Dios. Amén, hermanos. Son 3 principios que compartí para vivir conforme a la ley de Dios, para vivir como hijos de Dios de manera espiritual y disfrutar de esa paz que solamente el Señor nos puede dar. Amén, hermanos. Ahora yo le pido, si usted no tiene hambre de Dios, es porque está ya atiborrado, empachado o empachada ¿de qué? De comida chatarra, de todo lo que el mundo le atrae. Provóquese esa hambre, estableciendo periodos de oración, de ayuno y de lectura bíblica. Por favor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie. Oremos a nuestro Dios. El Señor nos guíe para poder obedecer a la palabra del Señor. Padre soberano, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, tus bondades infinitas y tus misericordias, porque, Padre, son nuevas cada mañana. Nos has recordado la venida de tu reino, Señor. Primeramente, la inauguración, Señor, del reino eterno, que tú, Señor, inauguraste en Jesucristo, al haber, Padre Santo, tomado la condición de siervo y nacer bajo la ley y nacer de mujer. Padre, gracias te damos porque, Señor, tu reino, Señor, ha sido establecido. Y ahora, Padre, será confirmado cuando tú vengas por segunda vez. Porque el reino está entre nosotros, Señor, como dijiste a tus discípulos. Pero a veces nosotros no te hemos considerado como ese Dios admirable, como ese Emmanuel Dios con nosotros, como ese consejero. Y a veces, Padre, no te hemos considerado como ese Rey de Reyes, dejándote reinando o reinar en nuestras decisiones y en nuestra vida personal. Pero ahora, Señor, queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a seguir tu instrucción divina, a no mirar atrás, Señor, a no aferrarnos a la vida terrenal, sino que esperemos y lo hagamos con esperanza y enfocando nuestros caminos conforme a tus propósitos divinos, Señor, hacia nuestra ciudadanía celestial, hacia tu segunda venida, Padre. Por favor, Padre, queremos rogarte en el nombre de Jesús que establezcas ahora tu reino de paz en nuestros corazones y que nos hagas instrumentos y transmisores de ella, Señor, hacia nuestra familia, hacia nuestro hogar. Por favor, Padre, dejándote reinar a ti, Señor. Ahora, Señor, en este periodo de Adviento, que nos preparemos también, no solamente disfrutando de tu paz, sino también siendo pacificadores con tu guía y dirección con tu Espíritu Santo. Por favor, Padre, todo te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.